Ya estamos. El... Sí, está ya. Judith, perdón. Nos quedamos en la semana pasada, en la clase pasada, lo que era la la Corte Penal Internacional. Ellos ya les había comentado de que son muy especializados en ciertos tipos de delito. Los vamos a ver el día de hoy, pero van a utilizar el mismo formato del sistema penal acusatorio como el que tenemos nosotros. Es decir, existe varias partes, existen varias etapas y cada una ha evolucionado conforme para tratar de ser un poco más objetivos en cuanto a la determinación final. Recuerden que aquí en México habíamos sido mucho tiempo con un aspecto inquisitivo, es decir, de que solamente había una persona, bueno, en este caso una autoridad que generaba esta situación, investigaba, generaba toda la carpeta, todo el expediente y se lo entregaban a el juez. Actualmente es acusatorio con diferentes etapas, con diferentes autoridades para que se vaya haciendo lo más objetivo posible. No es posible hacerlo tan objetivo, puesto que nosotros al momento de que estas instituciones son realizadas o son generadas a través de los seres humanos, pues siempre tenemos unos márgenes de error y siempre vamos a tener algún aspecto subjetivo, ¿verdad? Pero en general, hace las veces de acusatorio este sistema internacional y solamente se va a enfocar en tres principales delitos. Los vamos a ver a continuación. Pero lo que les comentaba también en la clase pasada es de que los elementos materiales del crimen deben haberse cometido con la intención y conocimiento. Aquí no puede haber la justificación de que fue culposo, sino que aquí solamente se va a tratar aquellos delitos que fueron cometidos de forma dolosa, ¿ok? Eso a diferencia aquí en México, culposo, allá no puede ser culposo, porque no puedes decir de que sería muy burdo, les soy sincero, que digan que hizo un genocidio de forma culposa. Eso no puede ser. La expresión per se sería muy absurda. Tiene que ser de una situación culposa. Es decir, que tuvo la intención, que los cometió, hizo acciones, hubo omisiones en particular para que hubiera un perjuicio de tal magnitud de esas situaciones que se corresponden a los delitos que van a revisar la Corte Penal Internacional. Si se fijan, están ahí, si ustedes ven actualmente cómo está posicionado el tribunal en materia penal, pues es igualito, solamente que no tienes a los 18 jueces. Aquí tienes generalmente los tres jueces principales que son los encargados de ir solucionando, mejor dicho, este tipo de procedimientos, ¿verdad? Así, la capacidad de la Corte Internacional de juzgar personas naturales no tiene actualmente límites, algunos basados en la soberanía del Estado. Ya les había comentado también de que el Estado como tal va a trabajar, la Corte Penal Internacional va a trabajar bajo el esquema de que todos los estados que firmaron y ratificaron los estatutos de Roma, se obligan a acatar todo lo que diga la Corte Penal Internacional. Esto quiere decir de que ya no se da la justificación de soberanía, la autodeterminación de los pueblos o de las sociedades, como hemos venido trabajando, queda relegado. Aquí está una cláusula de exclusión de este tipo ¿cómo se llama?, de principios, o ya no lo pueden invocar.
¿Por qué? Porque todos ya coincidieron de que la situación en la que están trabajando o que el que se va a trabajar va a ser respecto a esta corte penal. Y sirve esta situación pues para darle un poquito de temor a todos los estados, en particular, obviamente, a las autoridades en la materia, bueno, las autoridades de cada país, para que al momento de estar ratificando, implica que si por alguna razón realizaran estas actividades en perjuicio de la humanidad como tal, pues estaríamos hablando de que serían enjuiciados y el juicio que se les da no es cualquier cosa y sobre todo es un trato criminal y por tanto tendrían yo diría que ese miedo de que sean juzgados. Por esa situación es de que son muy pocos los casos que se dan, definitivamente existen algunos países que tienen, vamos, por esa situación de poder, cometen ciertos crímenes y tienen que ser castigados. Ese es el principio de la ley. Esto conduce a que la noción de persona natural cuyo objeto son pasibles de ser sometidos ante la Corte. Aunque son firmados y ratificados por los estados, la verdad es que estas normas van a repercutir en lo individual. Por eso es responsabilidad individual en derecho internacional. Los estados son los encargados de firmarlo y hacen responsable en lo individual a las personas que cometan este tipo de crímenes. No todo tipo de crímenes van a ser juzgados por esta Corte Penal. Esta es la más alta y por lo tanto es la más, se va desgajando, se va puliendo todos los tipos de delitos y solamente van dejando o se dejaron los que son más importantes, trascendentes en materia de derecho internacional. Llámese derecho internacional igual a derechos humanos. Si bien es exacto afirmar que toda persona es susceptible de ser internacionalmente responsable de crímenes que hubiesen cometido de conformidad con las normas consagradas en el derecho internacional y por ende procesada y juzgada conforme al procedimiento claramente establecido en los estatutos de Roma, resulta también exacto observar que la jurisdicción internacional se ha referido a individuos sobre lo que podría eventualmente recaer la competencia de dicha corte o de dichas cortes. Así tenemos el caso de aquellos que desarrollan funciones oficiales, incluidos los gobernantes. Prácticamente, como les decía, se va puliendo, pero al final las personas que van a ser juzgadas ante estas cortes generalmente son jefes o son jefes de gobierno o son autoridades de algún país en particular. Autoridades, llámese secretarios o gente importante que a la mano del jefe de gobierno estuvieron haciendo este tipo de atrocidades. Entonces, una persona es penalmente responsable y podrá ser sancionada citando el artículo 25 de los estatutos si cometiera un crimen por sí sola o con otro o por conductas de otro, sea uno penalmente responsable. Generalmente son las personas físicas. Ordene, proponga o induzca la comisión de ese crimen, ya sea consumado o en grado de tentativa. Hubo una intención, o sea, sí hubo un dolo, por eso es la situación de que siempre tiene que ser en acción, o sea, no puede haber culposo, no puede haber genocidio culposo. Eso sería, repito, es aberrante ponerlo en el mismo contexto. Y estamos hablando aquí de los autores intelectuales, con el propósito de facilitar la comisión de ese crimen, sea cómplice o colabore de algún modo en la comisión o en la tentativa de la comisión del crimen, incluso suministrando los medios para su comisión. Generalmente no son, a lo mejor algunas personas son partícipes del delito, pero no son los que realizaron al final de cuentas el acto. Sin embargo, como dice el dicho, el que agarra la pata, como el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata. Así también, las personas que estuvieron involucradas y que permitieron que se diera ese acto, estamos hablando de gente que es cómplice o copartícipe de este delito. También aquellos que contribuyan de algún modo en la comisión o tentativa de la comisión del crimen por un grupo de personas que tenga una finalidad común.
La contribución deberá ser intencional y se hará con el propósito de llevar a cabo la actividad o propósitos delictivos del grupo. Ojo, aquí estamos hablando, no estamos hablando de grupos organizados como tal, pero son grupos que utilizan lo que es le llamamos el terrorismo o algún tipo de violencia para obtener un objetivo o alguna meta en particular de ese grupo. Existe, creo que es ISIS, o bueno, Estado Islámico, o bien algunos grupos terroristas que provocan ese tipo de situaciones. Cuando pasa eso y todo ese, aunque no hayan, no hayan participado en lo particular en ese acto, al momento de estar inmiscuidos en ese tipo de grupos, existe la posibilidad de que se sancionen en materia de delitos de derecho internacional. Y a sabiendas de que que el grupo tiene la intención de cometer el crimen, lo que les comentaba. O sea, vamos, todos los del grupo de este tipo de organismos, bueno, de organizaciones, todas en general ya tienen el conocimiento, su ideal, sus misiones corresponden a realizar algún acto de violación de derechos humanos. Respecto del crimen de genocidio, haga una instigación directa y pública a que se cometa. O sea que, bueno, esto lo podemos, híjole, hay una situación prácticamente que se dio en Estados Unidos en donde el expresidente de ese país, no sé si se acuerden, cuando pierde las elecciones y vamos, se va a dar ya lo que es el colegio, ya había dado incluso el colegio, perdón, de electoral, ya había determinado el triunfo de Joe Biden. Lo que pasó es de que este personaje, incitó a las personas bueno, a la ciudadanía en general, incitó a que fueran al Capitolio de Washington y cometieran, vamos, que impidieran que se diera la toma de protesta de Joe Biden. Lo que pasó al final, pues incluso, no sé si han visto actualmente las noticias, hubo una situación en donde, dado la crisis que tuvieron algunas personas de seguridad, incluso fue de tal magnitud que incluso hubo una persona que se suicidó. Entonces, y hoy reconoce tanto la secretaria de gobierno y el propio presidente de los Estados Unidos como héroes de estas personas, porque por la situación en que se vieron inmiscuidas y sobre todo por la situación tan terrible. Es que, vamos, no sé ustedes, pero cuando hay una turba, llámese en cualquier parte del mundo, es terrible. O sea, el hecho de que haya una aglomeración y incluso aunque no estén siendo violentos, la sensación de estar arropado por estas personas que están eufóricas, pues puede provocar incluso algún tipo de lesión. Eso ha pasado en estadios, eso ha pasado en mítines y eso ha pasado en cuestiones incluso de rebeldía, como pasó en esa ocasión. Y todo eso fue consecuencia de las palabras que hizo este señor para que se impidiera la toma de protesta del actual presidente de los Estados Unidos. O sea, vamos, ese tipo de situaciones pueden lograr, si hubiera habido algo más grave, como realmente hubieran muerto varias personas, esa situación se hubiera descontrolado, hubiera llegado a la situación en donde él hubiera sido incluso juzgado por esta situación. De hecho, le hicieron lo que le conocemos como impeachment, perdón, en donde se hace como una especie de desafuero para que sea juzgado esta persona y en todo caso no vuelva a ser presidente de los Estados Unidos, que era la pretensión en su momento de que ya no lo realizara. Esto lo estoy hablando, híjole, suena muy light, pero hay otras personas, o hay otros personajes, mejor dicho, sobre todo autoridades religiosas, que han
hecho instigamiento directo, han hablado en algunos videos, como en su momento fue Osama Bin Laden, en donde, vamos, a través de esos videos incitaba al odio, incitaban a algo que era lamentable, la verdad, pero eso provocaba que la gente, vamos, que era religiosa o fanática religiosa, cometiera este tipo de situaciones terribles. Esas situaciones implican también que haya una posibilidad de ser juzgados en su momento por este tipo de situaciones. Vamos, hacen una tentativa de genocidio o tratan de, son como los autores intelectuales de esta situación, ¿va? Y son referidos como tal, como autores intelectuales de esas cometidas de delitos. Intente someter ese crimen mediante actos que supongan un paso importante para su ejecución, aunque el crimen no se consume debido a circunstancias ajenas a la voluntad, lo que son las tentativas. Como vemos aquí, es la Corte Penal Internacional, o CPI, como se conoce comúnmente. Es un tribunal de última instancia, es decir, ahora sí, es de veritas, cuando supuestamente haya algún delito que sea cometido por una persona de tal magnitud, ellos son los encargados de revisar, hacer el procedimiento, tienen su propio fiscal, van a acusar, van a emplear lo que le conocemos como venganza pública, pública internacional, por eso está establecido en este tema. Y lo que van a hacer es el enjuiciamiento de crímenes graves internacionales, como lo es, y ya le estoy señalando cuáles son los delitos que van a poder verificar. El primero de ellos es el genocidio, el otro es los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad. Ahorita les voy a explicar cada una de ellas y son los únicos delitos que pueden ser sancionados por la Corte Penal Internacional. Todos los demás son de fuero interno, es decir, de cada uno de los países va a involucrarse para llegar a una justicia en materia penal, pero cuando se trate de genocidio, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, son los únicos que van a poder estar revisando estos casos y en todo caso van a emitir una resolución. Su tratado es el Estatuto de Roma, que fue adoptado en 1998, que empezó a funcionar en el año 2003. Para México nos empieza a funcionar como tal, es decir, ya ratificado hasta el año 2005. Cuando ya ratificado por el Senado de la República, a partir de ahí y en adelante, puede incluso, si por alguna razón hay personajes que hayan cometido algún tipo de genocidio o de delitos de lesa humanidad, que me imagino yo que sí puede haber aquí en México, nomás es cuestión de hacer un análisis al respecto. Lo que va a pasar es de que se hace la investigación, la fiscalía puede revisar de manera oficiosa o a través de algún escrito, alguna demanda de alguna persona aquí en este país, puede presentarlo y ellos van a investigar de esta situación en particular. Afortunadamente para ellos, tienen abierta la carta para hacer la revisión, investigación y incluso venir aquí a México, supongamos, no puedo, vamos, es una suposición, no puedo señalar que es algo verídico, pero supongamos que hubiera alguna situación que pudiera abarcar algún tipo de delito de estos que acabo de señalar. Entonces, ellos pueden venir aquí a investigar, a llegarse de información, de documentación, y ellos van a ser los que van a presentarlo ante la Corte Penal Internacional para hacer el procedimiento debido. ¿Ok? Bueno, en estos 20 años como tal son muy pocos. La verdad es que apenas iniciamos con este tipo este tribunal en particular. Los anteriores tribunales que se habían adoptado desde Nuremberg hasta Tokio, por cierto, hoy se cumplen
ay, si no me falla, son 73 años, ¿no? Sí, 73 años de la bomba de Hiroshima. Y dentro de 3 años, 3 días más va a ser la de Hiroshima y... Ah, ya se olvidó. Y Nagasaki. Hiroshima y Nagasaki, perfecto. En donde en su conjunto fueron aproximadamente 110,000 personas muertas, nada más de forma instantánea, en donde hubo graves consecuencias, sobre todo malformaciones, las personas que se radiaron con esa bomba, lamentablemente murieron de una manera, híjole, muy, muy fea. Si alguien vio la serie de Chernobyl, imagínense en ese momento donde fueron bombardeados literalmente con esta radiación a estas personas, en donde lamentablemente se cree que hubo más de 400,000 personas las que fueron afectadas posteriormente por esta bomba. Entonces, esta situación, bueno, no fueron juzgados en su momento porque las personas que fueron victoriosas, pues generalmente los que son los héroes de una guerra son los que son los victoriosos, y los que pierden siempre van a ser los enemigos. Pero cuando uno se pone a revisar la historia, y en particular de estas situaciones, pues híjole, afortunadamente para ese país, para Japón, dieron punto y aparte y le dieron una vuelta a la página, pero lamentablemente esa situación, la verdad es que pudo haber sido incluso un ejemplo de esa humanidad. Definitivamente eso fue gravísimo, y sobre todo porque atacaron a una ciudad que era civil, era civil, no eran militares, ni siquiera había inicio de que hubiera sido posesión militar del ejército de Japón. Y le repito, lamentablemente, pues no hubo, ese sí para que veas, fueron un crimen sin justicia, porque repito, la justicia la dio quienes ganaron. Los que ganan siempre se justifican porque mataron a las demás personas, y los que perdieron, pues, tienen que sufrir las consecuencias. Pasado de Nuremberg, los juicios de Tokio, hubo otros juicios, pero esos juicios fueron ad hoc, es decir, no había un tribunal fijo que se encargara de llevar a cabo todos los expedientes, sino que se creaba una comisión, bueno, a través de la Asamblea General de la ONU, a través de la Comisión de Seguridad, generaban un acuerdo en donde se creaba un tribunal para juzgar a personas o algunas autoridades internacionales o de algún país en particular que hubiera realizado algún tipo de delito de lesa humanidad o violatoria de derechos humanos de forma masiva. Entonces, a partir de los Estatutos de Roma, ya se fija un tribunal internacional encargada de revisar cuáles son cuáles son los casos que pueden determinarse que son de violatorios masivos de derechos humanos, es decir, genocidio, lesa humanidad o crímenes de guerra. La verdad es que ha habido muchos muchos impedimentos, que no sé cómo lo puedo llamar, eh, obstáculos, es que no tengo la palabra ahorita. Ha habido muchos obstáculos por parte de los miembros de los estados que firmaron esos estatutos. En principio de cuentas, porque no se quieren echar la soga al cuello, literalmente, por estas cuestiones. Entonces, vamos, sí tienen el tribunal, pero no la han querido echar a andar al 100%, porque implicaría que en algún momento dado, y dado la posibilidad de corrupción de estas autoridades, pues al final de sus mandatos, los puedan incluso meter o señalar como delincuentes, o bien se les puede imputar algún tipo de delito de esta magnitud. Entonces, sí ha habido algunos casos importantes, en algunos incluso sí se llegaron a una sentencia,
Espero ver algunas en lo que quedan de nuestras clases, pero lo más importante de todo es de que si bien es cierto, hay mucho bloqueo por parte de estos miembros, existe este tribunal y está trabajando. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Va a llegar un momento que esta situación se vea reflejada, haya un reconocimiento internacional y, repito, haya un temor por parte de las autoridades de cada país que por corrupción o por este tipo de situaciones le tengan miedo a que sean acusados. Esa situación del jus punible era precisamente esa característica. Nosotros cuando obtuvimos la venganza pública era porque había un desorden interno en donde alguna persona se hacía justicia por una situación en particular. Lo atrae el Estado y el Estado es el encargado de impartir justicia. Esa es la situación, es para tener un orden. Y así, en materia internacional, es lo que tratan de exponer, que a través de estos tribunales hay un orden internacional respecto de ciertas circunstancias. Lamentablemente, hay varios elementos o características de la justicia internacional que da un poquito, vamos, no es que sea lamentable, pero disminuye muchísimo la justicia es muy lenta en materia internacional. Les comentaba que hay un ejemplo que les iba a poner es de Maduro, de Nicolás Maduro, en donde empiezan con el procedimiento, el fiscal de la Corte Penal Internacional 2014 y estamos en el 2021 y hasta este año es cuando va a iniciar como tal el proceso en contra de este personaje de Venezuela. Pues ya pasaron, vamos, son 7 años desde que inició todo el procedimiento. Eso es lo malo de este tribunal, es muy lento, demasiado lento, y para el día en que empiece a impartirse justicia, pues incluso ya han de haber muerto aquellos personajes que se pueden señalar como dictadores. Entonces, la estructura de esta organización de la Corte Penal Internacional está compuesta por 4 elementos y a partir de ellos es donde se hace esta interacción. Así como nosotros tenemos nuestra fiscalía, tenemos nuestros jueces y los jueces a su vez se dividen para analizar varias etapas en materia penal, así también aquí se realiza. En primer término está la presidencia, que es el primer órgano importante, el cual está integrado por un presidente y el primer y segundo vicepresidente, en caso de que esta persona se encuentre ausente. Recuerden que en materia internacional, pues no están como tal en un lugar fijo. Bueno, están en el Haya, en el edificio que acabamos de pasar. Déjenme lo pongo. En ese edificio están en las oficinas de la Corte Penal Internacional, pero generalmente no se encuentran en ese lugar. Entonces, tienen a un primer y segundo vicepresidente y estos funcionarios son electos por mayoría absoluta de los magistrados. En total son 18, ahorita lo vamos a ver, pero de los 18 tienen que elegir a este presidente y tienen que tener claro que estas personas, a diferencia de, por ejemplo, nuestro tribunal de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no sé si vieron esa situación bastante peculiar en redes sociales, en donde le quitaron, el actual presidente tenía hasta el 2024 para terminar sus funciones, bueno, tenía 4 años, 2022 era el último año en donde iba a ser presidente. Y por cuestiones de conflicto entre ellos, pues decidieron que mejor hubiera otro presidente. De hecho, hubo 3 presidentes en su momento. El que actualmente está destituido, uno que era ahora por Ministerio de Ley, que era la más antigua, que era la otra, Otalora Malasis, y actualmente el que fue nombrado fue Reyes Mondragón, en donde ya es el presidente de la Sala Superior legítimo, aunque el legal todavía seguiría siendo el que actualmente se llama, creo que se llama Vargas, sí.
esta situación pues es lamentable y y todo fue por una situación de desencanto, digo, al momento de que incluso en las sesiones uno diga que es un voto de manada, o sea, que se refiera ante sus similares como animales, pues híjole, hay una sensación de que hay una ruptura en esa comunidad y por lo tanto, independientemente de cualquier otra cosa, lo que implicaba era una ruptura en ese colegiado como en la sala superior. A mí lo que me importaría actualmente es de que hubiera ya una concordancia para que pues siguieran con su trabajo, porque eso implica, uno, que los focos o las cámaras sigan establecidas en este tribunal cuando en principio de cuentas ni siquiera deberían de estar los reflectores en ellos, y mucho menos de esta situación, sino que tendrían que estar trabajando para concluir con lo que es sus funciones, que es que a más tardar el 1 de septiembre ya tengan todas las resoluciones resueltas para que ya hayan entrado en vigor o en sus funciones la Cámara de Diputados. Pero esta situación se ve reflejado en que hay una descomposición, una falta de amistad o cooperación, no sé cómo lo pueden llamar ustedes, entre estas personas. Asimismo, cuando se trata de la Corte Penal Internacional, lo que se obtiene o lo que se necesita es una mayoría absoluta y el reconocimiento, obviamente, de los demás magistrados o jueces para poder, para tener una buena función. Y el hecho de que tengas a 2 vicepresidentes que te van a estar apoyando y que tengan el reconocimiento también de los otros magistrados, va a verse reflejado en una buena comunicación. Lamentablemente, como les decía, aquí en México, pues sí tenemos esa situación. Vamos, o lo que pasó con el ministro, en donde ya se pronunció respecto a una situación de ilegalidad, es más, inconstitucionalidad, como era que en un transitorio le otorgaran otros 2 años más en su presidencia. Eso era inconstitucional y bajo el argumento de que ellos tienen que respetar, de acuerdo al artículo 124, sí, 124 de nuestra Constitución, pues si ellos juraron respetarla y no lo están haciendo, pues vamos, bonito chiste con su forma de actuar. Afortunadamente recapacitó y el día de hoy ya logramos, ya logró eh, eh, razonar en donde es inconstitucional lo que iba a pasar y por lo tanto decidió que hasta diciembre de 2022 va a continuar con esta presidencia. Entonces, ellos los magistrados van a elegir a su presidente y sus 2 vicepresidentes y va a ser el responsable de toda la administración de la Corte, así como hemos visto que el secretario general, que el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de la Corte Internacional de Justicia, el presidente es el encargado de la administración. Aquí también va a ser lo mismo y va a estar verificando el debido cumplimiento de sus facultades a través de los estatutos de Roma, de las oficinas del fiscal, aunque la presidencia coordina y observa la concurrencia del fiscal en todos los asuntos de mutuo interés. Es decir, ellos van a administrar lo que sea, lo que corresponde en particular a la Corte, excepto la oficina del fiscal. Aunque, repito, la presidencia tiene que verificar que esté haciendo su trabajo y llevarlo a buen puerto. En la época actual, el presidente de la Corte Penal es el magistrado canadiense Philip Kirch, mientras que la magistrada Akua Wendegeya, de origen Ghana, es la primera vicepresidenta, y la magistrada Elizabeth Odio Benito, nacida en Costa Rica, es una de las más importantes magistradas, y sobre todo el renombre y el reconocimiento de nuestro continente y en particular los latinoamericanos tenemos un representante ante la Corte Penal Internacional. Eso es digno de aplaudirse y de reconocerse, sobre todo de que las 2 vicepresidentes son mujeres, en donde si se han fijado en todas las cortes que hemos visto, solamente 1 o 2 son representantes mujeres.
Afortunadamente, bueno, dentro de lo que cabe, afortunadamente, aquí hay más representación de mujeres en la integración de los 18 magistrados y sobre todo se les da ese plus a las vicepresidentas al ser mujeres, ¿ok? Después están las cámaras, que son como las salas en la Suprema Corte de Justicia. Pero en lo particular, estas cámaras lo que van a hacer ya son donde está la división de cada asunto, no, de cada materia en particular. Por ejemplo, está la división de apelaciones, la división del juicio, como debe ser, y la división del prejuicio. Prejuicio no me refiero a que hacen un razonamiento previo, sino que hacen las veces de la preparación del juicio como tal. Es en donde se encuentra ya el fiscal trabajando para que posteriormente se le entregue al juez que va a conocer el caso. Cada división es responsable de llevar a cabo sus funciones jurisdiccionales que le competen dentro de la misma corte. La división de apelación se encuentra integrada por el presidente y 4 magistrados. En lo que concierne a la división de juicio y prejuicio, cuenta con 6 magistrados cada uno. La división de juicio y prejuicio están integrados por magistrados con experiencia en juicios criminales. Ellos son expertos en esto, son magistrados que conocen no solamente en particular todo el procedimiento penal y sobre todo las características particulares de cada país, porque cuando se hace este procedimiento también se respetan usos y costumbres de esos países, por lo tanto deben tener experiencia y ser expertos per se de este tipo de derechos, ¿ok? Estos magistrados son asignados a estas divisiones por un periodo de 3 años y hasta el final de cualquier caso cuya audiencia haya comenzado. Supongamos de que ya están en el año 3, bueno, 2 con 10 meses y se le asigna un caso en particular. Ellos van a seguir en este caso hasta en tanto no se concluya. También tenemos la parte que es la fiscalía, que es la función principal de esta, es la de llevar la investigación y persecución de crímenes que son de la jurisdicción de esta corte, los que ya hablamos, crímenes de genocidio, de lesa humanidad y de guerra. Y una vez que los estados parte hayan acordado una definición para el crimen de agresión, la oficina podrá investigar y perseguir ese crimen. Recuerden que, como ustedes cuando van a realizar una querella, también los estados pueden estar de chismosos y presentar una queja en contra de una persona o de un jefe de gobierno precisamente por cuestiones de crímenes de lesa humanidad, de crímenes de guerra o de genocidio. ¿Ok? La oficina de la Fiscalía contribuye a terminar con la impunidad para la perpetradora o las perpetradoras, de los más serios crímenes de interés para la comunidad internacional en su conjunto, y así contribuirá a la prevención de tales crímenes. O sea, el hecho de que se castigue va a ser como un ejercicio ¿cómo se llama?, de castigos ejemplares. El hecho de que se castigue o se haga la revisión pertinente para que estas personas logren, sean castigadas, obviamente si no son culpables, obviamente pues, se van a absolver de cualquier culpa, pero aquellos que han sido culpados por cuestiones de este tipo de delitos, el escarmiento como tal es visible a nivel internacional. Ustedes no sé si se han dado cuenta, pero cuando existe algún juicio en particular, es verificado, es visto a través de las redes sociales o a través de videos o a través de la televisión, se da a conocer estas situaciones, y quieran o no, esta situación da tranquilidad primeramente a algunas personas que están viviendo alguna situación de violación de derechos humanos, poquitas, porque obviamente siguen teniendo esas violaciones de derechos humanos, pero respecto a las autoridades que la están cometiendo,
a las personas que están cometiendo este tipo de crímenes, lo que pasa o lo que puede suceder es de que se les inhibe, o bien al momento de saber que se están castigando realmente a estas personas, entonces van a disminuir, o vamos, o sea, van a pensársela dos veces antes de incumplir con su deber como autoridades. Híjole, bueno, esta situación sé que puede ser un poquito, puede llevarse a discusión, porque, bueno, aquí en México la situación de violencia o la de delitos es prácticamente de diario, y mientras haya esa percepción de que no hay justicia o que esas personas que están cometiendo esos delitos no vean que puede haber algún tipo de escarmiento, pues van a seguir haciéndolo. Digo, ustedes pueden ver que cuando atrapan, si es que atrapan a algunos, porque esa es la idea de algunas personas, como nuestra eficiencia respecto a crímenes es muy baja, muy, muy baja, se han señalado estadísticas al respecto, en donde menos del 1% se alcanza la justicia, es lamentable, pero pues la verdad, en donde todos los días, cada hora, son cometidos homicidios, es más, ni cada hora, creo que hasta por cada 30 minutos ya hay una persona que ha fallecido. Esa situación de que mientras no haya una sensación de justicia penal o que no se vaya a implementar la justicia, va a seguir. Entonces, cuando realmente hay una justicia en algún país o en particular, supongamos aquí en México, que se verificara que aquellas personas que cometieron algún delito sean juzgadas y sean sentenciadas ¿cómo se llama? Sean sentenciadas de forma punitiva, bueno, en este caso un castigo penal, va a implicar en todo caso el temor de las personas, digo, de las que lo cometen para que ya no lo vuelvan a cometer, o bien para que les dé miedo cometer ese tipo de crímenes. Esa es la idea, pero a nivel internacional. Al momento de que una persona reconocida por haber cometido algún tipo de genocidio, el hecho de que sea castigada y se le dé, por ejemplo, la pena de muerte, como lo fue Saddam Hussein en su momento, vamos, esa situación va a implicar como un temor para todas las autoridades que quisieran cometer ese tipo de delitos internacionales, que no lo cometan. Esa es la idea. Repito, esa es una situación utópica, o yo le llamaría idealista, pero la verdad es que ahí está, se los dejo a su criterio para que lo mediten. El fiscal actual es el abogado argentino Luis Moreno Ocampo, quien entró en funciones el 16 de junio del año 2003. Desde entonces está como fiscal. La Secretaría se encarga de todos los aspectos relacionados con la administración de la Corte y presta los servicios como traducción, finanzas, personal y demás servicios exclusivos para una Corte Internacional. Lo mismo que pasa con la Secretaría General en la ONU, en donde ellos son los expertos en llevar a cabo la administración de dichas oficinas. Los magistrados se van a encargar de impartir justicia y la Secretaría va a encargarse de proveerles todos los insumos necesarios para poder realizar sus funciones. Esta oficina está encargada por un secretario que es elegido por los jueces por un periodo de gestión de 5 años y que ejerce sus funciones bajo la autoridad del presidente de la Corte. En caso de que haya una excesiva carga de trabajo, se podrá elegir a un secretario adjunto y así sucesivamente. Según yo, ha habido hasta 3. Esta oficina establece una dependencia de víctimas y de testigos dentro de la Secretaría, así como existe la Fiscalía y en otros tribunales u otras cortes, en particular el de Derechos Humanos, tienen como un área especializada para el trato de víctimas y de testigos. Así también aquí pasa en la Fiscalía, también pasa en materia internacional. Esta última dependencia, junto con la Fiscalía, adoptarán las medidas de protección y dispositivos de seguridad y prestará asesoría y otro tipo de asistencia a testigos y víctimas que comparezcan ante la Corte.
Recuerden que, al igual que en materia penal, aquí en México, si existen testigos que pueden tener algún tipo de amenaza respecto a su vida, puede haber medidas cautelares especiales para su protección. Es decir, de que estas personas sean ocultadas hasta el momento en que sean requeridos para poder hacer el testimonio. Acuérdense que en la historia ha pasado de que las víctimas, digo, los testigos se vuelven víctimas de lo que conocen, de su conocimiento. Incluso antes de llegar a la corte, incluso hay hasta películas en donde estas personas, antes de llegar a la corte, pues son asesinadas, de acuerdo a las películas, pero en la vida real también puede suceder. Entonces, para evitar esa situación, se les protege. La dependencia contará con el personal especializado para atender a las víctimas de traumas, incluidas las relacionadas con delitos de violencia sexual. En algunas guerras, sobre todo crímenes de guerra, se cometen varias violaciones, varias físicas y obviamente, bueno, no obviamente, pero no que no pasara, pero lamentablemente pasan por violencia de sexo, bueno, violencia sexual. La integración de la Corte Penal Internacional, como ya les comentaba o ya les había señalado, son 18 magistrados, de los cuales actualmente son 6 mujeres y 12 hombres. Está un poquito dispar, pero en referencia o en relación a lo que se ha visto en varios tribunales, es más, actualmente aquí en México, revisen cuántos jueces o cuántas juezas hay, y nos podemos dar de topes. La verdad es que todavía tenemos mucho retraso en cuanto a la igualdad entre hombres y mujeres. Ya lo he comentado a través de convenios que se han firmado, pero ya vamos 20 años y no hemos podido modificar esta situación. Ya hay cambios, por ejemplo, repito, aquí ya hay 6 mujeres, por lo menos un tercio de esta corte le corresponde a las mujeres. Va a haber un momento en donde puede haber ya la igualdad entre ellas y entre estos magistrados y se logre este objetivo. Por lo pronto, es el que tiene mayor número de mujeres en cuanto a cortes o tribunales internacionales. Aquí es donde como ya les había comentado, nomás que está de otra, lo visualizado en otro ángulo. Ahí se encuentran los 18, enfrente se encuentra lo que es el fiscal y del otro lado está la defensa de los presuntos culpables, bueno, en este caso los que están vinculados a proceso, y está el estrado para el testimonio de cada uno. Es de manera oral, aunque, bueno, es preponderantemente oral, pero efectivamente siempre tiene que haber la posibilidad de que haya documentación que se tenga que desahogar ante el tribunal. Y como ustedes pueden ver, en pleno se hace la discusión respecto a la culpabilidad o no de las personas. ¿Cómo son elegidos? Se toman en cuenta 2 condiciones, partiendo de 2 listas. La primera de ellas, se encuentran incluidos los candidatos con gran competencia en materia de derecho penal. Tienen que ser expertos, muy expertos en derecho penal y procesal, obviamente, así como también con la experiencia necesaria como magistrados, fiscal, abogado u otra labor similar en proceso criminal. Para llegar a la Corte Penal Internacional se necesita de mucho esfuerzo, sobre todo, y no tanto, aunque no lo crean, no tanto con experiencia política. Muchas ocasiones, como suele pasar en algunos países, bueno, no sé si puede excluir o no a México, pero ustedes me dan la razón, ya están predeterminados por cuestiones políticas, por cuestiones, cuotas políticas, se hacen este tipo de situaciones. La verdad es que en la Corte Penal Internacional se van más por lo que es el prestigio y sobre todo por la experiencia. En la lista B están contemplados todos los candidatos con gran aptitud en el área afín a derecho internacional, como el derecho humanitario internacional y la codificación de los derechos humanos, así como una amplia experiencia legal profesional que sea de relevancia para el trabajo judicial de la Corte.
Aquí estas dos listas de estas dos listas se van a sacar. Si se fijan, unos pueden ser expertos en materia penal, pero no tanto en materia humanitaria. Pueden ser expertos en cómo es el procedimiento en su conjunto del continente africano, por ejemplo. Pueden ser expertos en cómo se hace la justicia o cómo se da la justicia en el Medio Oriente, pero en particular no tienen muchos conocimientos en derechos humanitarios. Y por el otro lado, pueden ser expertos en derechos humanos, derecho humanitario internacional, pero no conozcan en la materia de derecho penal. Aquí lo que van a hacer es una fusión o una conjunción, por eso hay una combinación bastante interesante, la verdad, de cómo, si se fijan, son dos lados, por eso las dos listas. En esos dos lados se ve la parte punitiva y la parte humanitaria. O sea, ese juego de tener esas dos visiones es importantísimo para determinar si hay una persona cometió una situación de materia penal, pero que haya realmente violentado el derecho humanitario. Condición jurídica y atribuciones de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional tiene personalidad jurídica propia a nivel internacional. No necesita ya un reconocimiento, ya se encuentra en los estatutos. Lo único que necesitan para poder implementarlo es de que los estados o las entidades hayan firmado. Ellos tienen la capacidad jurídica para desarrollar sus funciones y así lograr sus objetivos planteados. La Corte puede ejercer sus funciones y atribuciones conforme a las normas de dicho Estatuto de Roma en el territorio de cualquier estado. Ellos pueden ir a todos los países que hayan sido denunciados por algún tipo de delito. Ellos tienen que trasladarse o ellos pueden trasladarse, investigar, desarrollar los documentos necesarios, trasladarlo a la Corte Penal y presentarse la denuncia. Una vez que está echada a andar, la Fiscalía puede hacer lo que sea propio para esclarecer y determinar justicia o dar justicia a los justiciables, como dirían los jueces, ¿verdad? Competencia jurídica. En particular, el artículo 5 del Estatuto de Roma establece los crímenes de competencia de la Corte y señala en su párrafo primero que la competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte tendrá competencia de conformidad con el presente estatuto, por eso estoy citándolo, respecto a los siguientes crímenes. El primero de ellos es el crimen de genocidio, el crimen de lesa humanidad, el crimen de guerra o los crímenes de guerra y crimen de agresión. Los vamos a ver poco a poco, pero en particular lo que es el genocidio y lesa humanidad son los más importantes porque son de interpretar. Cuando existen crímenes de guerra son muy complicados, la verdad, de atacar, porque cuando se hacen en batalla hay situaciones que son crímenes de guerra. De acuerdo a la Convención de Ginebra, como vimos, se tiene que dar ciertos aspectos para determinar que hubo una violación de derechos humanos. Pero cuando se trata de, por ejemplo, en la batalla, tiene que haber alguna prueba irrefutable en donde, por ejemplo, a los heridos se les haya masacrado o se les haya hecho algo que se hayan asesinado aún estando ya lesionados. Para demostrarlo, pues se necesitan pruebas y para entonces, o cuando se realizan ese tipo de situaciones, pues lamentablemente nadie repara en presentar algo, o crear una prueba al respecto. O sea, está un poco difícil o muy complicado, mejor dicho, el poder obtener algún resultado, alguna prueba de que haya un crimen de guerra. Sí hay, la verdad es que sí existen algunos elementos en donde se puede determinar que hubo un crimen de guerra, sobre todo cuando se trata de, por ejemplo, en bombas que son ubicadas o son detonadas en algunos lugares que son civiles. Recuerden que está prohibido que vayan
atacar a una sociedad, a una población civil. Entonces, pueden ser crímenes de guerra o bien dentro de guerrillas, como suele suceder en algunos estados, puede haber testimonios en donde se pueda hablar sobre alguna situación de violación de derechos humanos dentro de una guerra. Como es un poco complicado, generalmente se basan la mayoría de los delitos en genocidio y lesa humanidad, que al final de cuentas llega a ser más sencillo, lo pongo entrecomillado porque se puede ubicar en particular quién fue el autor intelectual. Prácticamente van a ser los jefes de Estado. También la Corte ejercerá competencia respecto a crímenes de agresión una vez que se apruebe una discusión de conformidad con el artículo 121 y 123 en el que se defina el crimen y se enuncien las condiciones en las cuales lo hará. Es decir, para ver cuál fue la agresión como tal, o sea, cuando se genera esa violación de derechos humanos, la Corte primero tiene que identificar o tiene que establecer que sí hubo esas características. Lo vamos a ver ahorita, pero en particular, ellos tienen que hacer un razonamiento en donde van a determinar que efectivamente se cumplen con la tipicidad, por eso lo retomaba con el ordenamiento interno, tienen las características posibles de una tipicidad de algún delito. Si tienes algunos elementos, pues ya se puede empezar con echar a andar ¿cómo se llama? Este procedimiento en materia penal. De acuerdo a los estatutos de Roma, el artículo 6 define al genocidio como cualquier de los actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal, la matanza de los miembros de un grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional de grupos a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno de un grupo en particular o el traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. Híjole, esta situación se da muchísimo en el continente africano, en donde, pues ya les he hablado sobre Ruanda. De hecho, hay uno de los ejemplos en donde el Tribunal Penal Internacional ha enjuiciado a líderes de Ruanda precisamente por esta situación, en donde hay un choque de tribus y una de las tribus, generalmente cuando está en el poder, tratan de someter a la otra tribu o desaparecerla. Identifican a estas personas y destruyen esas tribus. Ese tipo de situaciones se puede determinar como genocidio. Obviamente, para poder establecer el tipo penal de genocidio, requeriría, en todo caso, la Corte identificar estos elementos. Si hubo una matanza de miembros del grupo, si es en particular o que vaya dirigido a este grupo, entonces sí se puede hablar de este delito. De lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. En ocasiones, lo que hacían, por ejemplo, en algunas tribus del continente africano, para identificar a unas personas, así como lo hacían los nazis con los judíos, ponerles la estrella de David, los sometían a errarlos o bien a amputarles algún miembro que los pudiera identificar. Generalmente les quitan los pulgares. ¿Para qué? Para que no puedan utilizarlos para su defensa y poderlos identificar para posteriormente, híjole, si así lo ordena su jefe o el jefe de gobierno que quiera atacar a ese tipo de tribus, pues los puede identificar. Ese tipo de situaciones también forman parte de este delito. Medidas destinadas a impedir el nacimiento en el seno de grupos. También me enfoco mucho a este continente porque lamentablemente es donde más actividades de este tipo de delitos hay. En ocasiones lo que hacen, ay, perdón es que es un poco delicado.
en ocasiones arrasan de los hombres, bueno, de un grupo en particular, hacen selección de mujeres y se las llevan a otro grupo o se las llevan para que ya no haya ya no perpetúen esa sociedad. O sea, cuando se tratan de niñas o bien de mujeres, las secuestran o las privan de su libertad y las llevan a otro lado. Eso en el mejor de los casos, en otros casos sí las asesinan. Pero en general lo que hacen es eso. ¿Para qué? Para que si se quitan a las mujeres, pues no va a haber posibilidad de tener más, vamos, para que no haya una procreación de esa sociedad. Y también lo que se hace en ocasiones es cuando necesitan algún ejército, lo que hacen es quitarles a los niños y a los niños los enrolan de una manera, primero los secuestran, se los llevan y esos niños los adiestran para formar un ejército. Como los eliminan o los quitan del seno de su familia, lo que va a pasar es de que los encuadran o ¿cómo se llama? Híjole, los educan de tal manera de que van a ser unos asesinos, bueno, van a ser soldados muy niños. No sé si han visto, hay imágenes muchísimas de niños con armas en guerra, en rebeliones, en estas zonas del continente africano. En la parte del este de este continente es donde más se da, sobre todo porque hay una pugna de poder, sobre todo de los elementos o de los bienes que se encuentran en esos lugares. Generalmente, no sé si han visto películas, pero muchas veces o en ocasiones, esta violencia se da por el poder de obtener algunos diamantes o algo minero en donde es tan importante que pues implica mucho poder. Lamentablemente es el poder adquisitivo o el poder de tener bienes hace que se cometan ese tipo de crímenes. Y todo esto se engloba o se encuadra en lo que respecta al genocidio. Se fijan, no podemos definirlo como tal, no podemos decir genocidio es esto, o sea, tiene que haber, hay unas actividades que se pueden establecer como tal y para ello el tribunal, o en este caso la Corte Penal Internacional, lo que va a hacer es definirlo. Va a definir, por ejemplo, la autoridad X, de acuerdo al artículo 6 de los Estatutos de Roma, realizó una matanza de miembros del grupo en particular y ya lo va desglosando en la Corte. Por lo tanto, ese es en eso se va a basar la acusación respecto a la persona punible. Entonces, estas situaciones, vamos, esto en general es lo que podría pasar con el genocidio. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguien tiene alguna opinión de lo que acabamos de tratar? ¿Todo bien? Sí, profe, todo Muchas bien. gracias, Ricardo. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Vamos a seguir viendo el lunes lo que nos falta de diapositivas y pues ya casi estamos en las últimas, esta es la penúltima semana, ya la siguiente, nomás tenemos tres horas. Si tenemos alguna, repito, vamos a terminar con este tema. Si terminamos muchísimo antes, la última semana, por ejemplo, si en el último día, que yo creo que debería ser como de festejo para ustedes, pues si no tienen alguna duda, yo voy a entrar como quiera a la clase, pero si quieren festejarlo, quieren hacer algo, porque la verdad es que yo sé que van a tener sentimientos encontrados. A mí me